Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, domingo 3 de noviembre del 2024, en que vamos a hacer los segundos comentarios y el segundo video comentando la concepción filosófica de los sabios aztecas. De tal manera que vamos a empezar de la siguiente manera. ¿Cómo era la filosofía azteca? Ya vimos algo sobre esto. En la filosofía azteca, la dualidad y la interconexión de opuestos eran conceptos fundamentales. Esto me hace recordar a Heráclito de Éfeso, que formuló la teoría de los contrarios allá en la antigua Grecia, antes de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, que eran filósofos materialistas, pero además eran dialécticos. ¿Por qué eran dialécticos? Porque también partían para explicar el origen de todas las cosas, lo explicaban en función de la unidad y lucha de los contrarios. Es decir, había también una dualidad que daba origen a todas las cosas. Y así en la filosofía azteca, la dualidad expresada a través de deidades como Tonantzin, la diosa de la tierra, y Tonatiuh, el dios del sol, simbolizaban la complementariedad de las fuerzas del universo. Aquí está la dualidad, aquí está la contradicción femenino, masculino, que daba origen a todas las cosas, la vida, el hombre en sociedad, etcétera. Esta filosofía de la dualidad ha dejado una marca en la mentalidad mexicana contemporánea, donde la coexistencia de opuestos y la búsqueda de equilibrio son valores fundamentales. Decía ya Heráclito de Éfeso, en los contrarios, lo frío se calienta, lo caliente se enfría, lo sólido se hace líquido, lo líquido se hace sólido, la guerra y la paz, la noche y el día, la muerte y la vida. Eso es la concepción dialéctica ya en los griegos, que aquí era casi lo mismo con la filosofía azteca, la dualidad, la lucha de contrarios. Muy bien, vamos a continuar haciendo sus comentarios. La cosmovisión azteca, es decir, el hombre con su universo, también resalta la importancia de la armonía con la naturaleza. La filosofía de respeto a la tierra y sus ciclos ha dejado una impronta en la cultura mexicana contemporánea, donde persiste una valoración profunda de la biodiversidad y una conciencia ecológica. Leyendo, por ejemplo, a León Portilla, vemos cómo el pueblo azteca habla de ese contacto con los ríos que hacen que se desborden para que llenen las llanuras, se formen los lagos, y ahí es donde nace exuberantemente la naturaleza, las flores, todas las aves allí en la laguna. La filosofía de respeto hacia la tierra hizo ciclos, ha dejado una impronta en la cultura mexicana contemporánea, donde persiste una valoración profunda de la biodiversidad y una conciencia ecológica.
La relación respetuosa con el entorno natural es una parte integral de la identidad cultural mexicana. Imaginémonos, por ejemplo, cuando los aztecas, que no eran, bueno, más bien era gente violenta, porque venía y cuando llegó al Valle de México ya había otros reinos ahí y como que no muy bien los aceptaban. Entonces, pero imaginémonos, por ejemplo, allí cuando llegan al lago de Texcoco, qué maravilla habría sido el medio ecológico cuando vivieron estas culturas que se desarrollaron en el Valle de México y en otros lugares aledaños. Ha de haber sido un verdadero paraíso. Por eso de ahí que los aztecas pues hayan tenido una concepción cosmológica en su manera de pensar, en su reflexión, están en contacto, en armonía con el cosmos, con la naturaleza, con el agua, el sol, las estrellas, la tierra, etcétera, etcétera. La relación entre lo espiritual y lo terrenal, central en la filosofía azteca, se manifiesta en la espiritualidad contemporánea en México. Aunque la conquista española y la introducción del cristianismo transformaron las creencias religiosas, elementos de la espiritualidad azteca persisten en sincretismos religiosos y en prácticas como la peregrinación a lugares sagrados. Cuando llegan los españoles, arrebatan la tierra a los aztecas, arrebatan las minas, arrebatan la riqueza de las maderas finas y empieza el destrozo de la naturaleza. Cortés implementa en el imperio azteca, cuando ya le arrebata las tierras convertidas en propiedad privada, somete a los nativos, a los mexicas y otros reinos en esclavos. Ellos sí, fíjense, Cortés, que venía del primer mundo, en pleno renacimiento, en pleno humanismo, les importó un comino que allá ya hubiera una sociedad humanista, ya hubiera un renacimiento de la ciencia, de la cultura, de la pintura, de los escritores, pero aquí llegan como bárbaros medievales a robar, a asesinar, a implementar el pillaje, a implementar el esclavismo en estas tierras americanas. Por eso dicen, mienten los de Vox cuando dicen que Cortés vino a rescatar a los mexicas del esclavismo y a rescatarlos de las garras de Satanás. Ahí muestran su ignorancia y su fanatismo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El valor atribuido a la memoria y la oralidad en la filosofía azteca también ha dejado su huella. La importancia ha dejado su huella, la importancia de la transmisión de conocimientos a través de la palabra hablada y la narración de la historia ha persistido en la cultura mexicana contemporánea, donde las tradiciones orales preservación de la memoria colectiva son fundamentales. El respeto a los antepasados, una idea arraigada en la filosofía azteca, se refleja en las celebraciones del Día de Muertos, la herencia que tenemos los mexicanos.
en México, perdón. Esta festividad que honra a los difuntos es una expresión viva de la conexión entre el presente y el pasado y refleja la filosofía azteca de considerar la vida y la muerte como partes de un ciclo interminable. La filosofía azteca también abordaba la importancia del conocimiento y el aprendizaje. La educación en la antigua civilización se centraba en la transmisión de conocimientos prácticos y espirituales, aunque la conquista y la colonización alteraron los sistemas educativos, para mal, por supuesto, porque era mejor la calidad de los aztecas que la que trajeron los españoles, porque ellos no civilizaron, ellos vinieron a robar, a saquear, a asesinar al pueblo azteca. La valoración de la educación como un medio para el crecimiento personal y colectivo persiste en la sociedad mexicana contemporánea. De aquí es donde se agarra el presidente López Obrador para fundamentar los principios del humanismo mexicano, de estas culturas humanistas, que ciertamente había sacrificios porque era la concepción religiosa que tenían. Hoy se espantan los españoles de derecha de los sacrificios, pero no dice nada, por ejemplo, de los horrores que cometió Torquemada con la Santa Inquisición, en donde ahí sí torturaban inhumanamente a aquellas personas que se sentían o que más bien eran librepensadores. A las mujeres curanderas las acusaban de brujas, las perseguían, las torturaban y las quemaban vivas. Y aquellos que no comulgaban con las ideas religiosas, los herejes, pues también los torturaban y les quitaban sus bienes, su riqueza a judíos y árabes para que se los repartiera la Iglesia Católica y la corona española. En resumen, el legado de la filosofía azteca en la cultura mexicana contemporánea es una presencia viva y dinámica, desde la valoración de la cualidad y la conexión interpersonal hasta la importancia de la armonía con la naturaleza y el respeto hacia la memoria colectiva. La filosofía azteca sigue proporcionando un marco de comprensión y significado en la vida diaria de los mexicanos. Su riqueza espiritual y conceptual y significado en la vida diaria de los mexicanos. Su riqueza espiritual es fuente de inspiración y reflexión en la herencia prehispánica del México. El humanismo mexicano en gran parte se cimenta en estas concepciones humanistas de los pueblos incas, mayas, olmecas, toltecas, teotihuacanos, mexicas, porque a la llegada de los españoles, a la invasión, se dieron cuenta que el México Tenochtitlan era mucho más grande que las ciudades más grandes allá en Europa, por ejemplo, las ciudades más grandes que en Inglaterra. Un comercio bien ordenado, una política de bien organizada, una religión también, que aunque es cierto que había sacrificios, pero era su concepción religiosa que tenían. Cuando el sol estaba enojado, pedía sangre y pedía que se le rindiera culto con los sacrificios. Entonces, pues esto lo practicaron muchos pueblos allá de la antigüedad y había gentes que no estaban de acuerdo con esto. Muy bien, pues estos son algunas breves explicaciones
paisanas y paisanos, de la tradición que hoy en día no dejamos de organizar el Día de Muertos, porque es el legado que nos dejaron nuestros antepasados. La noche de brujas, que se la lleven los gringos imperialistas. Ellos sí, allá que la practiquen. Nosotros somos mexicanos. El pueblo de México defiende al pueblo mexicano, defiende al presidente López Obrador, defiende a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque creemos que el triunfo de la cuarta transformación se va a dar, se está dando ya de hecho, en la reforma al Poder Judicial, el último reducto de la gran corrupción en México. Esta es una reforma revolucionaria, esta es una revolución de las conciencias y, por supuesto, que esto es lo que caracteriza a la cuarta transformación. Paisanas y paisanos, pues esos son mis comentarios de hoy. Espero sean de provecho para el pueblo mexicano y que esto nos motive para que en un momento dado nos aficionemos a estudiar algún texto de historia de México, porque nos hace falta, a todos nos hace falta para conocer nuestro pasado y conozcamos nuestro presente como mexicanos que somos. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy en este su canal, El Son Político de Tasco, y con este servidor, el profe Alanís, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches, tengan todos ustedes.